otra métrica. No se ve tanto, pero sí, aquí están las fórmulas, cómo se calculan. Esta BP más FN son la cantidad de casos, por ejemplo, verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos, ¿no? Especificidad y así, todos estos indicadores que se calculan, ¿no? Se pueden calcular y que Python ya nos lo entrega de esta forma. Ok, creo que esa es mi última diapositiva. Sí. Chicos, voy a pasarles el Colab que vamos a ver hoy día. A ver un ratito. Un grupo. Aquí está. Ya, ¿no tienen alguna pregunta hasta ahora, chicos? De nada, así de los otros días tampoco. A mí, bueno, buenas noches. Yo me preguntaba, ¿cómo detectamos esto? Un cachito. No te estoy escuchando muy bien. Buenas noches. Ok, ahora sí te escucho. Yo me preguntaba, ¿cómo detectamos estos valores si son falsos positivos o falsos negativos? ¿Es en base a los datos que sacamos? ¿Cuántos datos hemos sacado de una muestra? ¿O, o dependiendo si hay mucha dispersión en el muestreo o no sé? Quería saber eso. Ok, gracias por preguntar, a ver un ratito. Yo te voy a explicar ahorita con las cosas que ya hemos visto los otros días. Aquí están las diapositivas. Vamos a ir hasta atrás. Ok, aquí no es cierto que nosotros hemos agarrado y hemos toda nuestra base de datos y lo hemos primero puesto unos features, o sea, características que serían nuestras variables X, vamos a decir, ¿no ve? Nuestra X1, X2, X3, X4, ¿no? Y luego está nuestra Y, que es nuestra variable dependiente, ¿no? Porque esta depende de los valores que se le pongan a las X, ¿no? No sé si se acuerdan cuando hemos llevado matemáticas de Baldor, así unas ecuaciones polinomiales, así, para poder encontrar el valor de Y. Prácticamente tiene esa misma estructura, ¿ok? Y aquí nosotros estamos dividiendo en dos nuestro dataset. O sea, ya le hemos asignado nuestra Y y nuestras X, por así decirlo, para que lo entiendan. Y aquí lo vamos a dividir en dos. Con este pedazo grande de acá, que es el 80% de nuestros datos, que es con lo que se recomienda siempre entrenar a un modelo, el 80% de los datos. Con esto lo vamos a entrenar. O sea, el modelo va a agarrar y va a decir, bueno, cumplidas tales condiciones de X, entonces el resultado es verdadero o es falso, digamos, ¿no? En el caso de una clasificación de dos etiquetas, ¿no? Pero en el caso de más etiquetas, obviamente ya va a haber un poquito más, va a haber ABCD, digamos, ¿no? Y luego de entrenar el modelo, nosotros lo que vamos a hacer va a ser evaluar, o sea, le vamos a pasar el otro pedazo con el que no se ha entrenado, porque se ha entrenado con este pedazo de acá arriba, y le vamos a pasar solo las X. Esto de acá le vamos a pasar, esta parte celeste, y le vamos a decir, toma esto y hazme la predicción de la Y, y nos va a dar esto. Y lo que nosotros vamos a hacer es comparar qué es lo que cuáles son los resultados que he tenido con el modelo versus los resultados reales. Y así es como podemos evaluar el modelo. No sé si está claro. ¿Se entendió? ¿O está en chino? Me tienen que decir, chicos. Hay cosas que entiendo. Sí, por lo que entendí es que tenemos unos datos y esos los filtramos en función de Y, la variable, y después ya, teniendo ya los datos ya resueltos, hacemos un test y verificamos la veracidad en ambos datos. Sí, prácticamente es como, sí, es agarrar, decirle, bueno, el modelo que ya se supone que ya está entrenado, tú vas y le dices, le das valores de X para que te haga la predicción, ¿no?
Y luego tú agarras esos resultados de y los comparas con los reales. O sea, en el entrenamiento sí o sí le tienes que pasar tanto X como Y, pero cuando vas a evaluar solo le pasas X para ver cómo está trabajando el modelo, ¿no? Luego agarras los datos reales y los comparas con los resultados que has obtenido. Y ahí ves cuántos le ha chuntado, cuántos no, cuántos falsos positivos ha sacado, cuántos no, así. Esa es la lógica que sigue, ¿no? El entrenar un modelo y poder evaluarlo después. No sé si ahora sí está claro. Los demás. Gracias. Ok, sí, cualquier duda, igual chicos, me pueden interrumpir, no pasa nada. Sí, porque es una temática muy amplia para 5 días. Y estoy tratando de hacer que entiendan y ya cuando vayan ustedes aplicándolo en algún caso que quieran, ya se van a ir dando cuenta de cuál es el flujo, ¿no? Que tienen que seguir. Eso es lo importante, que puedan entender el contexto. Bueno, ahora ya han entrado al collab. ¿Ya se hicieron su copia de collab, chicos? Chiques. Ok, vamos a empezar. Deme un segundo, es que estoy cargando de nuevo porque se me cerró la sesión. Es lo malo de cargar. Bueno, creo que ya. A ver, si ya está o no está. Si ya está. No, un momento, creo que no está esto. Bueno, a ver, vamos a empezar. No siempre que ayer nos habíamos quedado en que hemos dividido nuestro dataset, nuestra de la famosa lista de la gente infiel aquí en Bolivia, ¿no? ¿Me va a salir? Sí, me va a salir, no sabía. Ahora sí. Vamos a leer. Bueno, quiero que vean más. Bueno, esto es la data que yo ya les he pasado, que está limpia. Así, yo he realizado la limpieza de este dataset. A ver, primero les mostraré cómo he hecho la limpieza para que entiendan que la parte de la limpieza sí que es realmente bien morosa. Se lleva tiempito más porque en realidad el 80% del trabajo cuando vas a tratar con datos, casi siempre es la limpieza de los datos. Casi siempre el 80%, porque después ya es más sencillo poder trabajar con los datos limpios, ¿ok? Ya, me dicen si pueden ver mi pantalla, estoy compartiendo un Visual Studio. ¿Sí se ven? Ok. Ya. Aquí, como siempre, importamos, bueno, a ver, vamos a borrar, vamos a reiniciar y vamos a hacer correr. Y vamos a importar todas nuestras librerías, vamos a leer nuestro dataset, que este dataset así se ve. A ver, así se ve originalmente el dataset original, así el que se ha descargado directamente de la página, así como esta es la hora y la fecha en la que se ha llenado este registro, por ejemplo, ¿no? Aquí está la edad, ocupación, departamento, ciudad, año o tiempo en el que sucedió la infidelidad, me imagino, ¿no? Pero si ven, lo que yo quiero que entiendan es que esto, por ejemplo, esta columna de ocupación, quiero que vean, dice estudiante de derecho, enfermero, sin oficio, 10,000 insultos, ahí había, ahí en esta base de datos. Pero hay cosas que tienen que ver que no se pueden manejar. Porque si yo ahorita hago una gráfica de barras de esto para que me haga el conteo, por ejemplo, de cuántos son estudiantes, cuántos son universitarios, cuántos son abogados, etcétera, hablando de su carrera, digamos, ¿no? O, por ejemplo, acá, ¿cuántos son de Santa Cruz de la Paz? Porque aquí hay diferencias en nuestra base de datos, porque no toditos están con Santa Cruz con mayúscula. Hay algunos que le ponen todo mayúscula, todo minúscula. Entonces hay mucho ruido en los datos, ¿no? Que parece que está todo estandarizado, ¿no? Pero aquí
Miren lo que dice, ¿no? ¿Qué podemos decir? Dice que trabaja, ¿no? Lo que uno tiene que hacer cuando está haciendo el análisis de los datos, tiene que tratar de encontrar un patrón en los datos para poder hacer la limpieza, ¿ok? Y recién luego poder tener una base de datos que sí sea utilizable, ¿no? Ok, entonces vamos a ver, tenemos acá que, pucha, aquí la primera columna es tipo fecha, todo lo demás tipo texto, y este de acá es de tipo, la edad es tipo float, no sé por qué lo habrá identificado así Python, pero es así, ¿no? Tenemos varios valores nulos aquí, si se dan cuenta. Bueno, aquí para dejar de tener nulos y bajo el contexto de que edad, digamos, es un número y no puede ser vacío, vamos a llenar los datos con ceros, ¿no? Los que no tienen, los que son nulos, porque ha habido gente que no ha llenado ese espacio, ¿no? Después vamos a contar cuántos hay. Y aquí si se dan cuenta, aquí tenemos el conteo, ¿no? De las personas que tienden a ser infieles. Son de 18, 20, 19 años, la mayor cantidad de personas, ¿no? Después hay de 17 a 21, ¿no? Pero solo estoy leyendo los primeros 5, le voy a quitar esto. Ahora vamos a ver todo. Ok. Hay, pucha, una variedad increíble de edades, pero eso también se debe porque ha habido personas que han puesto caracteres que nada que ver, digamos, ¿no? Luego vamos a ver nombres, dice nombres del infiel, ¿no? Que así estaba el nombre original de la columna. Y aquí vemos una variedad increíble de nombres, ¿no? Y lo peor es que, digamos, este nombre Luis lo voy a encontrar seguramente más adelante, porque está escrito de una manera diferente. Seguramente aquí hay un David, por ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta más atrás, seguramente hay otro David, ¿no? Que está por ahí, pero ya no está con mayúscula todo, sino que con mayúscula la primera y lo demás con minúscula. Luego hay un Matías con tilde, pero también hay otro registro que tiene Matías sin tilde, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos cuando cuando estamos explorando nuestra base de datos y queremos estandarizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice Cristian Roberto, o sea, son 2 nombres y hay que separar. Hay veces que una persona viene en Juan Pablo, 2 nombres y eso también hay que ver. Entonces, lo que yo he hecho en este caso ha sido separar un primer nombre de un segundo nombre, encontrando si es que hay un espacio, entonces yo lo separo, ¿no? Y ahí se va a ver, se han creado 2 columnas nuevas. Vamos a ver. Y también le estoy quitando todos estos caracteres especiales, ¿no? Tildes, ñes y todo, para que al final, cuando estoy haciendo un conteo de los valores, sí se pueda cuantificar, digamos, que no haya un David con mayúsculas, sino que todos sean minúsculas, pero que sea un solo nombre, David, ¿ok? O un Matías que no tenga una I con tilde, porque me lo va a identificar diferente que un Matías sin tilde, ¿no? Es eso lo que estamos buscando hacer en este caso. Y ahí si ven, ahora los nombres están de esta manera. Esta función de acá es lo contrario de head. Head es para ver los primeros registros, ¿no? Y tail, que es en inglés cola, es para ver los últimos 5. Y si se dan cuenta, nuestros datos ahora ya están así. Antes estaban así con mayúsculas y habían 2. Pero yo lo he separado en 2 y en el segundo nombre he hecho exactamente lo mismo. Le he quitado los caracteres raros, aquí hemos estandarizado igual y aquí vamos a ver. Segundo nombre, primer nombre. Sí, he encontrado otros caracteres extraños, ¿no? A medida que he ido avanzando. Y con el segundo nombre lo mismo. Ahí ven. Y aquí haciendo un conteo, porque ahora sí se puede cuantificar, porque antes, si se dan cuenta, en esta de acá, me salía que habían 1313 valores únicos, pero en realidad eso no era cierto. Por esa diferencia de cómo han sido llenados los datos, había duplicados o inconsistencias, ¿no? Entonces acá vemos que hay 652 valores únicos. Y aquí vemos el conteo. Por ejemplo, en primer lugar está todos los Josés, los que hay más, digamos, ¿no? En esta lista, ¿no? De seguido de los Luis, después Juan, Kevin, así, ¿no?
Después hacemos exactamente lo mismo con el segundo nombre y vemos, ¿no? Los que más se repiten es el nombre de Fernando, Daniel, Luis, pero este ya cuenta como un segundo nombre, ¿no? O sea, seguramente es José Fernando, ¿no? Luego aquí hacemos, vemos cuántos valores, cuántos no tienen un segundo nombre, ¿no? Aquí estamos seleccionando primer nombre donde los de segundo nombre son nulos y toditos estos 1028 son personas que solo tienen un nombre, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo igual. Vamos a ver combinaciones de primer y segundo nombre, cuántos hay, digamos, ¿no? Aquí vemos que hay un 17 Miguel Ángeles, 14 Luis Fernandos, y así hay 785 personas que tienen dos nombres en este dataset, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer con los apellidos, ¿no? Vamos a quitar los caracteres especiales, aquí le vamos a estandarizar, el segundo apellido lo mismo. Ahora vamos a ver, ahora vemos que los apellidos de las personas que tienden a ser más infieles, ¿verdad? Pues los Flores, Mamani, Quispe, ¿no? Del primer apellido. Ahora viendo el segundo apellido, encontramos que el segundo apellido, miren, se repite, pero en otro orden, ¿no? Un chiste. Y es así, chicos, o sea, cómo se tiene que hacer la limpieza de datos. Ahora vamos a pasar a la parte de la ocupación, porque esa es la parte más fregada que me ha tocado limpiar. Pero acá primer nombre, segundo, vemos, por ejemplo, la combinación única de primer, segundo, primer apellido, segundo apellido en conteo. ¿Y esto para qué lo he hecho? Para encontrar si es que ha habido varias veces que se ha registrado un mismo nombre. En este caso ha habido 3 personas que han registrado este nombre. Álvaro Joaquín Mamani Guaranca. No sé quién será, ¿no? Pero han habido 3 personas diferentes que han registrado este nombre en este Google Forms. Lo mismo para este Emiliano Ignacio y etcétera, y así. Y luego ya ves que ha habido de las demás combinaciones una única ocurrencia, ¿no? Y así. Y aquí vemos primer, segundo apellido, cuántas veces se han repetido. Miren, este es muy famoso al parecer. Y aquí vemos el tema de las edades. Vamos a ver y vemos que las personas que son, que tienden a ser más infieles están en un rango de los 18 hasta los 19 años, ¿no? Porque hay una gran cantidad acá. Y así, entonces aquí podemos ver en un histograma, así, dónde están concentrados la edad de la mayor cantidad de personas que tienden a ser infieles, ¿no? Aquí vemos que son de los 18 hasta los 20 y algo, ¿no? Vamos a decir, entre los 18 y los 27, digamos, ¿no? Que hay una gran cantidad, ¿no? Aquí estamos viéndolo en un histograma donde vemos que nuestro promedio de personas, el promedio de edad de personas que tienden a ser infieles está en este rango, ¿no? Ahora estos datos de acá, miren aquí, y estos de acá deben ser valores atípicos y son los ceros con los que yo he llenado para no tener valores nulos, ¿no? Que obviamente eso significa que no lo han llenado el dato, pero yo lo he reemplazado con un cero, ¿no? Y aquí también debe ser un valor atípico debido a ser un error de typeo o nada que ver, ¿no? Porque que esté dentro de este rango medio sospechoso, ¿no? Aunque ya no sabemos a estas alturas de nuestras generaciones, ¿no? Y aquí, para que vean la utilidad, ¿no? Del tema de los box plots, de los diagramas de caja, estamos viendo que de hecho que el rango del 50% de nuestros datos está dentro de los 18 hasta los 25, digamos, vamos a decir, que es lo que se puede ver. Y máximo nuestros datos llegan a 35 años, digamos, ¿no? Y se registran desde vamos a decir que desde los 14 años, ¿no? Loco eso, ¿no? ¿Qué harían a esa edad? Y aquí todas estas edades que se han registrado son valores raros, o sea, son personas que, a ver, ¿quién te registra a una persona? Ay, sí, es que me ha sido infiel, uno de 70 años, digamos, el abuelito de alguien, ¿no? Aquí 50 y todo eso, ¿no? Estos valores son raros, o sea, porque seguramente, y esto es lo lindo de los datos,
es que este Google Forms ha rondado y se ha compartido entre gente de seguramente de entre unos 15 hasta los 25, 26 años, que seguramente son personas que han llenado este Google Forms porque eso estaba en tendencia en Instagram. He visto que también en TikTok lo han compartido un montón, pero se entiende que las personas que más han llenado este Google Forms son de entre 12, 14 años hasta los 35, ¿no? Entonces, estas personas son las que más han llenado, ¿no? Eso también se puede interpretar de los datos. Ahora estamos haciendo que todos en esta línea de código, estamos haciendo que todos nuestros nombres de departamento se pongan en minúsculas para que podamos contar y no haya diferencias. Y aquí estamos haciendo hallazgos interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, que es lo coherente, ¿no? De que están más en el eje troncal, ¿no? Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, porque obviamente hay mucha más gente acá. Y lo chistoso es que hay en Pando también, hay 6, pero quedan en el último lugar, ¿no? Y así podemos interpretarlo, explorar también nuestra data y hacer la limpieza correspondiente. Ahora vamos a ver aquí un conteo en una gráfica de barras. Esto mismo, pero en una gráfica de barras, y aquí se puede visualizar, ¿no? De que en el primer lugar está La Paz, segundo lugar Cochabamba, tercer lugar, contrario a lo que mucha gente que estaba esperando, de que en Santa Cruz, la gente más infiel, ¿no? Pero esto también se puede interpretar como que hay un sesgo de que las personas que más han llenado este formulario han sido personas que más del occidente, digamos, o de los valles, que sería Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, digamos, ¿no? Y que tal vez justo al momento que yo he descargado esta base de datos, porque tiene esto una data de hace como un mes más o menos, seguramente ahora tiene muchísima más data, pero se ve que también puede que haya un sesgo de que la gente que más ha llenado han sido la gente de La Paz, la gente de Oruro, la gente de Potosí y de Cochabamba, digamos, es así, ¿no? Entonces, eso también se puede interpretar de una base de datos así. Y así podemos ver que, bueno, sabemos y estamos entendiendo que está un poco sesgado, ¿no? También. Ahí voy a guardar esto. Ok. Luego estamos viendo acá lo mismo con el tema de ocupación. Esta parte sí es la más fea, porque al intentar, como les estaba explicando hace rato, al intentar hacer un conteo para saber cuál es la ocupación, digamos, que tiende a ser más infiel, qué sé yo. Entonces vemos que hay aquí 860 valores únicos. ¿Qué es lo que significa? Ahorita lo vamos a ver. Y vemos aquí abajo, aquí dice estudiante de administración de empresas, pero seguramente ahí, miren, aquí dice que trabaja, no sé qué. Pero esto no lo puedo poner como ocupación, digamos, ¿no? Y hay muchas otras cosas que esto de acá, por ejemplo, o estudiante y futbolista, ¿qué es? ¿Cuál de los dos es, no? Entonces, lo que se tiene que buscar hacer acá, mira, un punto, por ejemplo, no sé, sin oficio, ¿no? Nosotros lo que tenemos que encontrar es un patrón o tratar de encontrar algo que coincida, digamos, entre los términos, ¿no? Lo que yo he tenido que hacer es primero agarrar todos estos registros de acá y decirle si encuentras estudiante o encuentras universitario, ponlo en esta columna, ¿no? Vamos a crear una columna de ocupación, ¿no? Que lo ponga. Y aquí, edad. Vamos a... ya. Aquí lo que quería hacer en esta parte de acá era ver en qué casos la edad es menores de 16, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, este de acá que seguramente era un nulo. Y todos estos de acá son valores raros, ¿no? Son valores atípicos, ¿no? Porque tú dices, esa edad... extraño, ¿no? Después vemos aquí el tema de ocupación, lo que ya hemos intentado hacer el reemplazamiento. Y aquí ya vamos a bajar. Exactamente aquí es donde quiere llegar. Todo esto, estos de acá, son palabras que yo he ido encontrando en la base de datos que coinciden, digamos, con que sean estudiantes, ¿no? U de Sucre, escolar, bachiller,
aprendiz, dice, ¿no? Yo lo he tomado como que era alguien que está estudiando, ¿no? Sexto semestre, séptimo semestre. Todas estas palabras de acá significan que está estudiando, ¿no? O ha estudiado o algo así, ¿no? Entonces yo creo esta lista con todas las palabras similares a eso y luego yo le voy a pasar a esta función acá de NumPy que dice en donde en ocupación contenga alguna de estos elementos de esta lista, entonces tú le vas a poner, en el caso de que su edad sea mayor o igual que 17, universitario. En el caso contrario, que sea menor, le vas a poner estudiante, porque vamos a poner estudiante de universitario, son dos cosas diferentes, ¿no? Y eso es lo que yo hice. Y esta va a ser mi columna de estudiantes. Y vemos que en base a estos criterios hemos encontrado 771 que son universitarios y 138 estudiantes, ¿no? Ahora, acá me ha costado un poco más. He tenido que buscar todos estos patrones, o sea, palabras que vayan a significar que la persona no hace nada, digamos, según la perspectiva de la persona que ha llenado el Google Forms, ¿no? Y vamos a crear la lista y luego le vamos a decir al Python ya, donde tú encuentres algo de esto, uno de estos, tú lo que tienes que hacer es reemplazar. Y he tomado como referencia, y eso es digamos que un promedio, porque se sabe que en la universidad, que una persona en promedio sale de la universidad después de 7 años, ¿no? En promedio, o sea, lo normal serían los 5 años, pero en promedio una persona tarda 7 años en poder salir de la universidad. ¿Y eso qué significa? Que vas a entrar en una situación normal, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. A tus 24 años ya estarías egresando, ¿no? Entonces, si es mayor o igual de 24, le vamos a poder que sigue estudiando, digamos, ¿no? Pero si es mayor de 24 y no, que es lo que se tiene de promedio, ¿no? La edad, para adelante ya sería una persona desempleada, ¿no? Y esa es la lógica que hemos seguido acá. Y hemos creado una nueva columna, que es categoría adultos. Luego hemos buscado, vamos a contar, hemos dicho, ¿no? Y aquí encuentro de que hay universitarios que son estudiantes y universitarios desempleados y estudiante. Entonces, ¿qué es lo que yo tuve que hacer acá? Es agarrar y en este caso, donde hay universitario estudiante, he tenido que mantener universitario y en este caso he tenido que mantener, si no estoy mal, desempleado. Vamos a ver más abajo. Y en este caso, nada, ninguno, se repite. Y así. Entonces aquí aquí estoy buscando, por ejemplo, estudiantes vagos, digamos, o sea, que no hacen nada, disque desempleados, ¿no? Y eso como que ha extraído una lista acá, ¿no? Luego lo que vamos a hacer es agarrar estas dos columnas que se han creado y las vamos a unir en una sola. Y así se va a ver. Así se va a ver. Aquí están las columnas que he ido creando, ¿no? Aquí, por ejemplo, este de acá, vamos a ver si cumple la condición. Tiene 25 años. Y aquí dice que es universitario. ¿Por qué? Porque la persona que ha llenado la dato dice estudiante de Derecho. Y eso pertenece a uno de los patrones que yo he puesto arriba, ¿no? Y así, aquí dice que es estudiante, seguramente tiene, mira, 18 años, dice. Y seguramente en la descripción, sin oficio. Y así he tenido que buscar una lógica para poder hacer la limpieza de la columna de ocupación, digamos, ¿ya? Y aquí lo que he hecho ha sido agarrar estos datos y juntarlo. O sea, donde haya valores acá y aquí no, entonces lo uno en una sola columna, ¿ya? Luego, para el tema de la desocupación, ¿no? Porque aquí hay valores faltantes todavía, ¿no? Porque esto significa que son personas que tampoco son ni universitarios ni estudiantes, ¿no? Y son personas que no tienen ocupación, ¿no? Y ahorita solo tenemos 1.635 datos que son, ¿cómo se dice? Llenos, digamos que no son nulos. Y aquí lo mismo, hemos tenido que seguir la misma lógica. Todas estas palabras son como que significan que cualquiera de estas, que es ingeniero, ¿no? Cualquiera de estas que encontró en la base de datos significa que es abogado. Y aquí en este caso,
de todas estas profesiones que he podido encontrar en esta base de datos, he tenido que hacer un bucle, ¿no? Lo que les decía, un control de flujo. Y decirle, para cada profesión, porque esto es un diccionario, esta es una profesión, para cada profesión en este diccionario amplio, súper grande, que es patrones profesión, para cada uno de estos me vas a agarrar las palabras, que es el contenido, y lo que vas a hacer es buscar. Esto hace una concatenación, ¿no? Esto significa o, en otras palabras, ¿no? Dentro del código. Eso ya es un poco más complicado, pero lo que hace es buscar. Si digamos en la columna de ocupación he encontrado monaguillo, que yo no sé por qué eso está como profesión, o he encontrado mototaxista, lo va a reemplazar como que se ocupa del área de transporte, digamos. ¿Ok? Ay. Chicos, ay, un ratito. ¿Dónde está? Ahí está. Chicos, me esperan un segundo. Y ahora sí, perdón, chicos, perdón, una emergencia. Ya, voy a seguir compartiendo. Me dicen si ven la pantalla, por favor. Ok. Ya, bueno, siguiendo esa lógica, entonces nosotros, bueno, lo que yo he hecho ha sido limpiar eso y asignarle una de estas palabras, así que han llenado, a una carrera en específico, ¿no? Cocina, aquí trabajo de cocina, gastronomía, gastrónoma, falso periodista y chef, por ejemplo, acá, chef, diseñador gráfico sin tilde aquí, decorador, estilista, o sea, todo esto significa o puede categorizarse en alguna de estas profesiones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he tratado de hacer en esta base de datos para limpiarla. Y obtenemos, en este caso, después de limpiar todo esto, obtenemos una única columna donde nos dice qué es lo que hace en realidad, ¿no? Bueno, es el patrón que yo he encontrado, ¿no? Porque realmente no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Si es que ha llenado bien los datos la persona también, ¿no? Eso también se queda en duda, ¿no? Y así, aquí luego ya, también encontramos aquí estos valores que la gente ha puesto, seguramente porque no quería llenar. Y lo mismo, en vez, estos puntos para mí significan, yo lo entiendo así como que no ha querido poner su ocupación y yo lo he clasificado en otros y lo vamos a clasificar así, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el tema de departamento, estamos revisando de nuevo, y acá. Aquí estamos haciendo una copia de nuestro data frame en otra variable. Estas son buenas prácticas, siempre hacer una copia. Y luego nosotros hacemos un conteo. Mira, aquí vemos que ocupación, vamos a buscar pares entre ocupación y edad para ver
para seguir explorando, digamos, ¿no? Aquí vemos que hay una gran cantidad de personas que son universitarios y tienen tus 18 años en esta lista, ¿no? Aquí yo estoy creando mi variable, mi etiqueta, porque todos estos datos que yo tengo acá son, o sea, por algo están en esta lista, entonces vamos a decir que que la etiqueta infiel es 1, o sea, true, que es verdad, ¿no ve? Y vamos a ver cuántas columnas tenemos aquí. Lo que estoy haciendo en este pedazo de código, por eso vamos a ver por qué el modelo no nos va a salir como nos va a salir. Yo estoy creando una etiqueta completa, haciendo un muestreo de mis datos de atrás para poder crear la etiqueta no, o sea, para poder crear la etiqueta infiel igual falso, digamos, ¿no? Yo estoy creando de forma sintética, ¿ok? Pero esto es solamente para que ustedes puedan ver, digamos, ¿no? O sea, solamente es para poder yo enseñarles, ¿no? Porque lo que debería ser correcto es que nosotros lancemos otro Google Forms para que se llene, digamos, con datos de personas que no son infieles, digamos, ¿no? Parejas, personas que son muy buenas personas, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo correcto sería hacer otra encuesta, ¿no? Decirle ya, registra aquí la persona que nunca en su vida te ha engañado, digamos, ¿no? Que es lo contrario a lo que vemos acá. Eso es lo correcto, pero yo lo estoy generando de forma sintética para que podamos entrenar un modelo y ustedes puedan aprender, ¿no? Entonces, y esta es la base de datos que yo les he pasado, limpia, ¿no? Solamente con unos datos ahí, ¿no? Bueno, ahora, ¿dónde está el collab? Aquí está. Bueno, ahora que ya han entendido más o menos cómo se hace una limpieza de datos y realmente tienes que hurgar un montón, entender, buscar patrones, hacer la limpieza. En el caso de que hubiera habido outliers, o sea, pero pucha, bien exagerados, digamos, ahí también yo tendría que hacer, interpretar, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer, no? O sea, reemplazar por una media, una mediana, eliminar directamente el dato, porque se imaginan que me hayan puesto la edad de una persona de 100 y pico años, no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso también hay que ver y en base al contexto, ¿ok? Aquí creo que ya lo habíamos visto todo esto ayer y nos hemos quedado, creo que ya hemos hecho el one for encoding, hemos convertido las categorías a ceros y unos y aquí nos hemos quedado, ¿no? Ok. Hemos dividido acá lo mismo que estamos haciendo en... A ver, les voy a mostrar. Vamos a poner uno al lado de otro. Aquí. Me dicen, están viendo los dos, ¿no? Aquí estamos haciendo, en este pedacito de código, estamos haciendo exactamente esto que está en la imagen. Estamos dividiendo un pedazo de nuestro dataset que va a entrenar nuestro modelo. Aquí está su Y correspondiente y estamos poniendo, o sea, dividiéndolo con otro que es para cuando lo vamos a evaluar, ¿no? Esta función, train test split de scikit-learn, es la que nos va a dividir nuestro dataset. Le estamos pasando nuestro dataset, le decimos Y es la etiqueta, dividímelo 20%, 80% y la semilla de random state que ya les había explicado ayer. ¿Ok? Aquí ya entramos y creamos el modelo, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros, a ver, lo voy a agrandar, es crear una variable y llamar a la función decision tree classifier y darle, ¿no? Este es un criterio que normalmente creo que se utiliza entropy o Gini, cualquiera de los dos. Aquí este parámetro de acá nos dice cuántos árboles, o digo, cuál es la profundidad de nuestro árbol, ¿no? Ahorita van a ver, les voy a mostrar aquí abajo, porque ya lo he creado el dibujo. Nos va a decir cuántas preguntas máximo va a hacer, digamos, nuestro árbol, ¿no? Y aquí el número que he puesto es 5, o sea, para que el árbol no que no profundice tanto en los datos porque no tenemos tantas columnas tampoco, ¿no? Aquí. Creamos el modelo, solo lo estamos creando acá por si acaso, ¿ok? Y aquí, en esta línea de código de acá, con .fit, lo estamos entrenando con nuestra base de datos, con nuestro pedazo de nuestros datos que son para entrenamiento. ¿Ok?
Y aquí nos imprime cómo es nuestro modelito, ¿no? Aquí nos dice máximo. Listo. Ahora llegamos a la parte de la evaluación. Aquí Python, aquí nos estamos imprimiendo, ¿no? El accuracy score y el test y todo esto. Es porque nosotros aquí en esta línea de código le estamos entregando nuestro X para evaluación a nuestro modelo y le estamos diciendo mediante este módulo, este método, punto predict, le estamos pasando el X y le estamos diciendo ya, ahora predecime la Y. Y aquí está, se está guardando la Y, ¿no? Y esto es, estamos viendo aquí nuestras métricas, aquí print, accuracy, classification, report. Aquí esto también es una función de scikit-learn. Y aquí con nuestra matriz de confusión se puede ver en números, ¿no? Aquí nos dice que tiene una precisión del 0.56, o sea, 56% de precisión, ¿no? Y aquí, como yo les explicaba que he generado toda la etiqueta del no sintéticamente, no puede encontrar patrones reales, digamos, entonces no está pudiendo hacer la predicción de mis infiel no, digamos, ¿no? No está pudiendo. Entonces, casi el 96% se están yendo, aquí donde está, a ver, se está yendo el 96% prácticamente al 1, digamos, ¿no? Y eso es, vamos a decir que es lo correcto porque la etiqueta 0 se ha creado de forma sintética, digamos, ¿no? Y no es representativa de esa muestra, ¿no? Aquí vemos, estas son todas nuestras métricas, ¿no? Para poder evaluar. Y aquí hay una diferencia entre estos dos. Uno nos mide hacia el promedio general y esto nos está midiendo por el peso, dependiendo del peso de las etiquetas. ¿Okay? Y esta es nuestra pequeña matriz de confusión que lo imprime en forma de texto, ¿no? Ahorita les voy a mostrar, aquí está nuestra matriz de confusión. ¿Ok? Y aquí imprimimos la matriz de confusión y aquí vemos, ¿no? Decimos que nuestros valores reales que le hemos pasado al modelo, cuáles ha hecho la predicción de forma correcta, están en esta cruz, ¿no? 376 registros han sido correctamente clasificados, ya han sido valores, ¿cómo se dice? Esto ha sido correctamente clasificados. Entonces, estos son nuestros positivos verdaderos, vamos a decir. Y nuestros negativos verdaderos, que son no infiel, no ha clasificado ninguno, ¿no? Y esto se debe a lo que yo he tenido que hacer para enseñarles, que es crear sintéticamente ese otro pedazo de los datos, ¿no? Y después aquí tenemos cuáles han sido infieles, pero los ha clasificado como no infiel, digamos. Aquí ha cometido un error el modelo, ¿no? Y en este caso igual ha tenido, era no infiel, pero lo ha clasificado como si fuera, digamos. Y esto de acá se debe a que se ha creado de forma sintética, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una gráfica de barra donde estamos viendo cuál es la precisión de nuestro árbol, que es muy bajito. Lo que siempre se espera es que esté arriba del 80% y nunca se espera que esté al 100%. Y esto les explico por qué. Porque hay veces en las que un árbol, en vez de aprender de los patrones que sigue una base de datos para poder hacer una predicción o una clasificación correcta, lo que hace es memorizar, ¿ok? No es lo mismo aprender que memorizar. Y si un modelo memoriza, no nos sirve. ¿Por qué? Porque si yo le voy a pasar un dataset y me va a memorizar las respuestas, luego cuando yo le dé otro dataset para que me haga predicciones, no va a encontrar ninguno de los patrones que ha memorizado, entonces va a predecir todo mal, ¿no? No está bien que memorice nuestro modelo. A eso se le llama overfitting, o sea que está demasiado perfecto, digamos, el modelo, y eso es porque está memorizando, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? Por eso nunca se trata de encontrar un 100%, ¿no? Pero tampoco por ejemplo, es muy bajito. Ya, aquí arriba.
Aquí vamos a ver la importancia de nuestras variables. Y esto es, se calcula, ¿no? Este es ya es de acá lo que sale de acá, de nuestro entrenamiento. Aquí lo estamos poniendo en un data frame, nuestros, ¿cómo se dice? Los valores de nuestras columnas y de nuestro modelo le estamos pidiendo que nos dé las importancias de nuestras características, o sea, de nuestras variables X, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver es que la edad tiene un peso muy importante en este modelo. La ocupación de desempleado tiene un peso también muy importante. O sea, ¿esto cómo se interpreta, no? Esto es como si hubiera una ecuación de 0,48x más 0,10x más 0,08x3 más, así. Cada una de estas es una variable diferente y todos estos de acá son los numeritos que van a ir a multiplicar, por así decirlo, si lo vamos a ver desde el punto de vista de una ecuación polinomial, digamos, ¿no? Y lo que interpretamos acá es que la edad es un factor muy importante al momento de que nuestro modelo decida si la persona es o no es infiel, digamos, ¿no? Y después también que sea desempleado o no, también es una variable muy importante en nuestro modelo. Lo que se puede interpretar es que la edad y que la persona sea desempleada o no, puede ser un factor muy importante para que la persona sea infiel, por ejemplo, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Así se leen estos resultados. Entonces, la edad es un factor muy importante, ¿ok? Aquí ya hemos visto la matriz de confusión y aquí estamos imprimiendo solamente cómo se ve nuestro árbol, ¿no? Aquí no se puede leer porque es muy, muy grande, pero seguramente son las preguntas que se ha ido haciendo el árbol para decidir, ¿no? Aquí estos seguramente son sus sís o sus nos. Aquí seguramente pregunta, ¿tiene edad? ¿Tiene esta ocupación? Estas condiciones está cumpliendo. Sí, no, ya. Y va a ir decidiendo, decidiendo, hasta que al final te va a dar una clasificación, ¿no? Así se ve un árbol de decisión. Y aquí vemos en una gráfica de barras cuáles son las importancias, ¿no? De cada una de nuestras variables. Y sí vemos que la edad es una variable muy importante. Y al contrario que uno diría, es que de Santa Cruz, de La Paz, así, ¿no? Que de dónde viene, ¿no? Pareciera que no tanto, ¿no? Pero la edad y el hecho de que sea desempleado o no, sí son dos variables muy importantes. Yo he quitado para el entrenamiento de este modelo el tema de los nombres, o sea, aquí arriba lo he quitado, bueno, en el otro, donde he hecho la limpieza de los datos, yo he quitado los nombres porque contextualmente hablando, el hecho de que tú te llames de una forma o de otra no se supone que sea causal, digamos, como para que tú puedas llegar o no a ser una persona infiel, digamos, ¿no? Y porque al entrenarlo igual con los nombres salían muchas inconsistencias. O sea, no creo y de que sea tan determinante que tu apellido o tu nombre pueda determinar eso, digamos, ¿no? No es no es causal, digamos. O sea, no puede que, no es coherente pensar eso, ¿no? Entonces, lo correcto es solamente tomar estas variables que sí puede que influyan, ¿no? En el pensamiento de una persona. Y es así como se crea, ¿no? Aquí se entrena un modelo, chicos. Esto ha sido solamente el más básico que se hace. Ahora, ustedes para poder jugar con estos resultados de acá, para poder optimizar su modelo, lo que se tiene que hacer es una hiperparametrización, ¿ok? Pero eso ya es un poco más complejo. Eso lo pueden investigar ustedes en la página oficial de Scikit-Learn. A ver, se los voy a buscar. Es esta página de acá. Pueden leer su documentación y dependiendo cada uno de los modelos, por ejemplo, aquí vamos a buscar nuestro árbol de decisión, ¿dónde está? Decision Tree. A ver, este Support Vector Machine.
Estos son modelos lineales. Aquí todos estos chicos que están viendo son algoritmos con los cuales, aquí está Decision Tree, con los cuales ustedes pueden crear modelos de Machine Learning. Toditos esos de ahí, es un catálogo bien amplio. Pero este es uno de los más sencillos, ¿no? Y aquí les va a explicar, así, mira exactamente lo que les he explicado yo. Lo pueden leer con más detalle acá. Y aquí también lo que les decía, ¿no? Uno que es multicategoría o o sea, que detecta, por si acaso el modelo de árbol de decisión también nos sirve para hacer clasificación de imágenes, no solamente es para bases de datos planas, por si acaso, o estructuradas. Se utiliza para ese tipo también de datos y no sé en qué parte estará, debe estar aquí. Aquí está. Todos estos de acá son los parámetros con los que ustedes pueden ir jugando para mejorar el performance de su modelo de decisión de árbol, ¿no? Y pueden ir jugando, ¿no? Pueden cambiar el criterio, pueden ver este de acá, por defecto está como un non, este de acá que te dice cuánto es su profundidad. Aquí te dice otros factores diferentes y ustedes pueden ir jugando con estos y entrenando su modelo para que cada vez haga la clasificación o predicción de mejor manera y que no haga ni overfitting, o sea, que no se ajuste demasiado a los datos con los que se está entrenando, pero que tampoco sea tan malo, digamos, como ahorita nuestro modelo, que es 50% apenas de, de precisión, ¿no? Entonces, eso chicos, sería por hoy y sería por todos estos 5 días. No sé si tienen dudas. Esto los voy a pasar. Vale. Ahora chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si tienen alguna idea de cómo quieren aplicar todo esto que les he enseñado. Tal vez yo les pueda dar alguna mano. No sé. ¿Tienen preguntas? Algo que quieran acotar. Tal vez alguien por ahí se ha adelantado y ha leído un poco más. La pregunta es si íbamos a desarrollar un proyecto o no por el tiempo. Un proyecto. Yo tenía entendido que no. Eso teníamos que preguntar a los que han organizado, pero tenía entendido de que no. Ahora, no sé si ustedes quieren hacerlo por su cuenta y, digamos, luego tienen dudas de cómo está, si realmente ha hecho lo que tiene que hacer el modelo, ¿no? O cosas así. O sea, lo pueden hacer y si tienen dudas, igual pueden hablar. Licenciada, yo quería hacer la siguiente consulta. Dígame. ¿Se puede discriminar grados de infidelidad? Por ejemplo, este grupo es el más infiel, este grupo tiene una infidelidad intermedia, este grupo tiene una menos infidelidad, por decir, ¿no? Otra cosa, podemos tomar otro parámetro, por decir, los que tienen tendencia a ser delincuentes, por decir, ¿no? ¿Cómo Ok. podríamos trabajar eso? Sería hermoso tener todos esos datos, pero lamentablemente la data con la que he trabajado y es la única que está disponible, digamos, solo tiene esos campos, o sea, solamente tiene la variable edad, tiene la variable nombre, tiene la variable de qué departamento es y la ocupación. Y no tenemos más información, digamos.
Sería lo ideal, ¿no? O sea, volver a hacer otra vez esta encuesta y ponerle más variables para poder así encontrar, ¿no? Más patrones, tal vez decir, como usted menciona, grados, ¿no? O sea, decir, pucha, ha sido algo imperdonable, por ejemplo, no podemos decir, o ha sido algo, no ha sido tan grave, solo ha sido chat, digamos, ¿no? No solamente se ha escrito con otra persona y nada más, ¿no? Eso, lamentablemente, dependemos mucho de la información que se nos da, y esto ocurre también en muchos otros casos, o sea, ya casos cuando tú ya estás trabajando en una empresa, hay veces en las que tú necesitas información a otro nivel de detalle, pero no existe en la empresa. Entonces, tú tienes que molestar para que esa información se pueda empezar a generar y ya después, más adelante, poder hacer análisis con más lujo de detalle, digamos, ¿no? Sí, lamentablemente en este caso no podemos no podemos aperturar la información con tanto nivel de detalle porque la información misma no tiene ese nivel de detalle. Sería interesante poder ver, ¿no? O sea, qué tendencias hay de si existiera, digamos, ¿no? Un campo en específico que nos diga el nivel y también algunos otros campos, ¿no? Tal vez podría ser, si con textura de o sea, cómo es físicamente la persona también podría ser, ¿no? O sea, abrir un poco más, tener un poco más de datos y así se pueden hacer hallazgos bien interesantes, ¿no? Pero es dependiendo de los datos con los que se está trabajando, lamentablemente. Eso. Bueno, para estar seguros de una afirmación que estemos dando a partir de unos ciertos datos, ¿cuántos datos necesitaríamos? Porque este, no sé si sean suficientes hallar la correlación entre dos datos y de ahí hacer una afirmación. Por ejemplo, en este caso de los infieles, podría alguien decir que tales estos nombres tienen son infieles, pero claro, no sin ver que, que esos nombres se repiten en esa población porque son nombres de ese mismo lugar. O sea, ¿cuántos datos necesitaríamos para estar seguros de lo que estamos afirmando? Ok, ahorita si te das cuenta, nosotros estamos trabajando con una muestra reducida, vamos a decir, porque ¿cuántos millones de habitantes existen en toda Bolivia? O sea, somos un montón, ¿no? Y lo mejor sería, ¿no? Trabajar con una muestra representativa de la población en general. Pero si te das cuenta, todos esos millones y millones de habitantes que hay en Bolivia tampoco como que aplican, ¿no? A este contexto, sino que tendríamos que sacar una muestra, o sea, sacar una muestra de la población en general, vamos a decir, entre los rangos de 18 hasta los 25 años de edad, digamos, que puedan llenar este formulario, ¿no? Y en ese caso estamos hablando de una muestra, ¿no? Y luego de esa muestra tenemos que ver cuántas personas nos quedan para decir ya, vamos a tomar un ejemplo de que nos quedan unos 3 millones de personas que estén dentro de ese rango de edad, vamos a decir. Y de ese total tenemos que calcular nosotros con estadística qué pedazo de la población va a ser representativo realmente. Y también tenemos que ver a quiénes les vamos a hacer esa pregunta para poder llenar el formulario, ¿no? Porque como les mencionaba al inicio de estos datos que se han generado, pareciera que están sesgados hacia que se han llenado más en La Paz, en Oruro, en Cochabamba, digamos, ¿no? Pareciera que ha habido ese sesgo, ¿no? De que ha circulado más el Google Forms allá en el occidente, ¿no? Que ojalá sí circulara a nivel Bolivia de la misma forma, ¿no? O sea, que haya gente que sí llene ese formulario alrededor de toda Bolivia en la misma proporción, ¿no? Así ya tendríamos una mejor base de datos, pero como te menciono, pareciera que está sesgado, pareciera que está sesgado y eso también hay que evaluar al momento de de tener algún criterio en base a los datos, ¿no? Porque ahorita 1900 datos son muy poquitos, no podemos tomar conclusiones, o sea, no podemos afirmar
nada en base a, a ciencia cierta, ¿no? En base a estos datos, porque es una muestra muy pequeñita, pero sí nos dice algo, ¿no? Y tendríamos que ver, ¿no? También el nivel de error que tenemos al calcular todas esas estadísticas, ¿no? Eso tendríamos que ver. Licenciada, una Sí. pregunta. En su formulario, ¿cuál es la pregunta decisiva para introducirnos en el estudio? Por decir, en este caso, usted está haciendo un estudio de infidelidad, ¿no es cierto? Ahora, Uh-huh. yo quisiera hacer otro tipo de estudio, por decir, en mi muestra, por decir, ¿quiénes son los más, los que tienen más tendencia, qué sé yo, a consumir drogas, por decir? En mi formulario, ¿cuál sería la pregunta decisiva para este tipo de estudio? Tú quieres poder clasificar o predecir, digamos, que una persona cumpliendo ciertas características pueda llegar o no a caer, digamos, en la drogadicción, algo así. Sí, Licen. Ah, Por ejemplo, usted en su formulario, yo supongo que tomó una pregunta clave, hay una pregunta clave eh, para definir que el estudio va a ser específicamente direccionado a determinar personas infieles, por decir, ¿no? Ahora, yo quiero hacer un estudio para determinar en una muestra eh, cuál es la tendencia para, qué sé yo, para, por decir, personas que tengan tendencia a la delincuencia o tengan tendencia a la drogadicción, por decir. En mi encuesta, en mi formulario, ¿cuál tendría que ser mi pregunta decisiva para encarar ese estudio? Y por decir, mi grupo de preguntas, ¿cómo tendría que elaborarlas o cómo tendría que diseñarlo? ya, eso ya es un tema muy aparte. O sea, tú estás queriendo generar una base de datos para poder tú, por tu cuenta, construir, ¿no es cierto? Un modelo, ¿no? Bueno, en el caso de las preguntas, por ejemplo, en el caso de que quieras entender o vayas y preguntes a la población o a una muestra de las personas, cuáles tienen esa tendencia a caer en las drogas, por ejemplo, ¿no? Hay preguntas y hay factores que tú tienes que investigar, tienes que hacer una investigación para poder decir, digamos, tú tienes tal vez la hipótesis de que las personas que más tienden a caer en la drogadicción puedes pensar que son hombres, por ejemplo, ¿no? Ahí ya tienes una pregunta, ¿no? Género, que va a ser una variable en tu modelo. Luego, la edad también. Luego, también puede ser otra pregunta. Eh, ¿Ha terminado el colegio? ¿Ha terminado? ¿Cuál es su último nivel de educación, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de pregunta tal vez podría ser, ¿cuándo ha sido la primera vez que ha probado algún tipo de sustancia, ¿no? ilícita? Ese también puede ser una pregunta bien interesante, ¿no? Porque ahí podrías decir, por ejemplo, me imagino una conclusión de que puedes decir a las personas que han probado por primera vez una sustancia ilícita a sus 16, 15 años, tienden a ser más adictas que las personas que nunca han probado en su vida, digamos, o que han probado a sus 20 por primera vez, digamos, ¿no? Y la pregunta de saber si es una persona que se droga o no, ya tendrías que tendrías que evaluar, ¿no? Para poder, ¿cómo se dice? Para poder tener una etiqueta de que sí es una persona que se droga o no es una persona que se droga, ¿no? Esa también tendría que ser una pregunta, ¿no? Esa sería en realidad tu etiqueta, que es lo que tú quieres predecir, digamos. Ahora, si tú quieres hacer un análisis en el que no quieres que tu modelo te haga una predicción específica de algo, de un sí y un no, o te clasifique algo, también puedes utilizar modelos no supervisados, que es cuando los modelos leen todos tus datos
hacen hacen un análisis, digamos, y luego te dicen qué relaciones hay entre tus datos y te los segmenta, digamos, o te los clasifica de acuerdo a criterios que tu modelo dice, mira, estos de acá, estas personas que han llenado este formulario, por ejemplo, tienen estas características en común y te lo da, digamos, ¿no? Y tú ya vas a decidir cómo las vas a clasificar. Pero en sí, para construir una encuesta, tendrías que hacer una investigación de qué es lo que quieres entender, pero lo más recomendable siempre cuando vayas a hacer, o sea, vayas a construir y vayas a recabar datos, siempre es que tus preguntas sean, que no sean ambiguas, que realmente sean de sí y no, que sean preguntas de cosas cuantificables o que se puedan categorizar, digamos, ¿no? Y así, o sea, tienes que ir a hacer una investigación del contexto, de qué es lo que quieres saber, y también tienes que tener cuidado con las preguntas, de que sí o sí son cosas que se tienen que medir, porque en el caso de que tú le pongas una pregunta de desarrollo, eso, por ejemplo, no lo puedes utilizar en un modelo. Eso no lo puedes utilizar en un modelo. Más bien ahí podrías hacer manualmente otra cosa, digamos, ¿no? Pero ya en un modelo no. No sé si responde la pregunta. Ok. Después, chicos, todo claro. ¿Alguien aquí tiene pensado utilizar todo lo que he aprendido en algún proyecto? No sé, ¿está pensando aplicarlo en algo? Bueno, yo no trabajo específicamente en el área social, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me sirve esto para construir un mapa de riesgos, por decir, ¿no? Ah, Por decir dónde hay, en qué zona hay mayor precipitación, por decir, ¿no? En qué zona hay más deslizamientos, por decir, ¿no? Y así, tal como usted dijo, hay que direccionar las preguntas. En este caso, yo, digamos, tomo mis variables de acuerdo al lugar, por decir, ¿no? Y así voy zonificando, ¿no? Con el sistema de información geográfica. Para eso me sirve mucho esto. Ahora, yo alguna vez había también profundizado en el tema de los cluster análisis, pero con R, este, para un análisis multivariable, ¿no? No sé ok. si, no sé si usted conoce algo de esto, ¿no? Donde igualmente podemos hacer, digamos, regresiones múltiples y correlaciones múltiples con gran cantidad de variables, ¿no? Y encontrar un patrón, digamos, varios patrones, ¿no? Y de acuerdo a esto zonificar, ¿no? En- no sé si, por ejemplo, en un futuro usted nos podría dar algún curso así de R, ¿no? Ya, no sé si de R, pero yo sé que en este curso yo les he mostrado con bases de datos pequeñas, ¿no? Pero ustedes pueden manejar con millones de datos. O sea, todos estos modelos que yo les he mostrado de forma básica, sencilla, ustedes los pueden utilizar con miles de columnas, con millones de registros, lo pueden utilizar. Con decirles que yo para mi proyecto de grado he entrenado 5 modelos, pero solamente he entrenado, creo, si no estoy mal, con 400 datos apenas tenía. Y tuve que hacer te tuve que jugar mucho con los hiperparámetros, tuve que hacer balanceo de clases, o sea, de clases, ¿no? En mi caso era uno binario, pero sí he visto, hay bastantes tesis y hay bastantes proyectos de grados en los que se han manejado multiclases. O sea, eso significa que tu etiqueta son varias, que no son solo sí y no, digamos, ¿no? Se puede, puedes tú manejarlo así, o sea, un montón de datos. Sí, puedes entrenar a tu modelo. Obviamente eso va a usar muchos más recursos de tu computadora. Por eso tal vez te recomendaría así hacerlo en Colab si son muy pesados tus datos y a veces tarda un poquito, ¿no? En entrenar el modelo y luego en hacer predicciones y todo eso, ¿no? Una vez que ya estés ahí manejándolo. Porque ahorita nosotros, al ver esta base de datos pequeñita, sí nos entrenó súper rápido, ¿no? Cosa de
ni 3 segundos creo que ya lo había entrenado, pero ya cuando manejas millones y millones de datos, ya ahí sí se tarda un poquito. Pero se puede, o sea, se puede. Se puede hacer cosas con grandes cantidades de datos y se puede hacer con multiclases, como mencionas. Eso está en la librería de scikit-learn. Ahí tú puedes buscar cualquiera de los algoritmos que se utilizan ahí para que dependiendo de la característica de tus datos y de qué es lo que quieres obtener, vas a poder escoger un modelo que mejor se adecue, ¿ok? Tienes que leer un poquito, digamos, ¿no? O sea, de qué modelo, a ver, tú me recomiendas. O incluso a ChatGPT le puedes preguntar, mira, mis datos son así y yo tengo esto, porque también hay que ver en temas estadísticos, por ejemplo, hay modelos que te exigen que la distribución de tus datos esté estandarizada, por ejemplo. Y hay otras, como el árbol de decisión, que no te pide una condición previa de tus datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí habría que ver dependiendo al contexto de tus datos, ¿no? Es mucho depende de con qué datos se está trabajando, no tanto de la cantidad, sino cómo son tus datos, en realidad, y qué es lo que quieres obtener, ¿no? Con el modelo. Tendrías que darle una leidita, o preguntarle a ChatGPT. Y cualquier duda que tengan, o sea, si están elaborando algún proyecto o algo y necesitan un poco de guía o algo, y me pueden escribir, no, sin pena, yo les voy a responder. Me pueden escribir a mi WhatsApp o también yo les iba a compartir, tengo mis redes sociales, yo les voy a pasar, igual cualquiera de ellas me pueden escribir, no pasa nada. Y yo les voy a colaborar en lo que necesiten, chicos. En cualquier duda igual. Yo creo que eso es todo, ya nos hemos pasado de la hora. Así que eso sería, chicos. Sí, les voy a pasar las diapos. Dice, Sí, ¿cuál es sí. el próximo curso que tienen programado? Uh, yo no tengo programado ningún curso. Pero a ver, las voy a consultar a los de la academia, ¿ok? Ahí vamos a ver qué se les ocurre. A ver, pues ustedes si pueden recomendar para que yo pueda dar otro curso, si quieren saber así ya, pero Python, ¿no? Sí. Y vamos a ver. Ya, yo les voy a pasar las diapos, les quedo debiendo las diapos, les quedo debiendo, voy a consolidar todos los collabs en una sola carpeta, se los voy a pasar. También voy a acomodarles. Ay, chicos, perdón, se me apagó la computadora, pero les decía que les voy a pasar las diapos, les voy a pasar un consolidado, una carpeta con todos los notebooks. Les voy a también armar, les voy a pasar unos libros para que vayan leyendo también si están muy interesados en elaborar proyectos con esto. Les voy a pasar libros, les voy a pasar eso, tal vez algunos links de referencia se los voy a linkear en las diapositivas para que ustedes puedan visitar si quieren, si son personas que nunca han visto Python en su vida o están aprendiendo, por ejemplo, SQL o cosas así, les voy a dejar algunas páginas igual para que ustedes puedan aprender por su cuenta y eso en las diapositivas y en... y, y eso estaría debiéndoles a ustedes, ¿no? Eso, chicos. Gracias. Listo, chicos. Eso era todo por los 5 días que hemos pasado clases. Que estén bien, chicos. Descansen, tengan una buena semana y feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias, profe. Feliz Navidad a usted también. Gracias, profe. Feliz Navidad. Listo, gracias, chicos. Que estén bien, que estén bien.